es que somos muy pobres. Autor Juan Rulfo. Aquí todo va de Guatemala en Guatepeor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzábamos a estar un poquito más felices, comienza a llover como nunca antes. A mi papá eso le dio muchísimo coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar. Y el aguacero llegó así de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer fue escondernos abajo del techito y ver cómo el agua fría quemaba aquella cebada que tanto trabajo nos había costado cosechar. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años de edad, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer desde hace 3 noches. A eso de la madrugada, yo estaba bien dormido y sin embargo el estruendo que traía el ruido al arrastrarse me hizo despertar enseguida. Pero pues después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se me fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nubes y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a toda prisa por la calle de la señora esa, a la que le dicen la tambora. La tambora iba y venía, caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a refugiar a algún lugar donde no les llegara la corriente. Y por otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua, que cada vez se hace más espesa y oscura, y que pasa ya por muy encima de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y horas. Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo junto al río hay un gran ruidazal y solo se ven las bocas que se mueven y como que quieren decir algo, pero no se oye nadita. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la serpentina pasar por el río ese, cuando sabía que no era el mismo río que yo conocía a diario. La serpentina nunca fue tan tonta. Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella, pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto, solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde estaba él, y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles, con todo y raíces, y él estaba muy ocupado en sacar la leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba. No más por eso no sabemos si el becerro está vivo, o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los bendiga a los dos. La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido la serpentina, desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito, y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras 2 hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa, y ellas eran muy arrebatadas. Desde chiquillas ya empezaban a rezongar. Después fueron creciendo y estuvieron andando con un buen de muchachos. Salían hasta de día, iban a cada rato por agua al río y a veces cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las 2. Primero las aguantó todo lo que pudo,
pero más tarde ya no pudo soportarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla, o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere que vaya a resultar como sus otras 2 hermanas. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así, de retirado de hacerse piruja, y mi mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la castigó al mandarle unas hijas así, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente tan mala. ¿Quién sabe de dónde les vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda. Le da vuelta a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la Tacha, que va como palo de ocote, crece y crece y ya tiene unos comienzos de senos. Y la Tacha llora al sentir que su vaca no volverá, porque se la ha matado el río. Está aquí, a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los 2 pechitos de ella se mueven de arriba a abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición.